Bienvenido a Radar Informativo RD. Muchos temas para hablar hoy, para analizar, para verlo en medio de esta tragedia. Bienvenido. La verdad que no hay palabras. El dolor que sentimos por todos los venezolanos y todo el sufrimiento que está pasando es incomprensible. Es como que hemos perdido nuestros familiares también y es muy doloroso. Quisiéramos poder hacer mucho más. Yo en lo personal he estado tratando de ver cómo puedo ayudar. Como te estaba comentando, quería ir directamente a Venezuela, pero me puse a pensar qué voy a ir a hacer yo allá cuando aquí puedo ayudar a recoger fondos, a buscar comida, a conseguir medicinas, a pedirle al Congreso que añada más dinero para la ayuda que se les va a enviar, a apoyar los programas de amnistía para que no manden a nadie injustamente, especialmente ahora en estas tremendas crisis y imagínate el terremoto que todavía no sabemos cuánta gente va a morir. Pero prefiero mejor crearme acá y pelear por ellos, por todos los latinoamericanos, seguir peleando. Y francamente me avergüenzo y le pido disculpas a todos los venezolanos por los comentarios que hizo Trump. Yo fui miembro de su campaña, peleé para que él fuera electo desde el 2015. Lo logramos elegir, serví en su gabinete, me pidió que sirviera como miembro del gabinete ahora más reciente, fui sugerido para que fuera un secretario y me da vergüenza ahora, francamente, me disculpo a todos por los comentarios que él hizo. Yo sé que ustedes no están bailando en la calle, yo no sé que ustedes están mejores ahora, que están ganando tanto dinero que no saben ni qué hacer con ello. Yo sé que ustedes sufren porque no les subieron los salarios, el dólar está disparado, los están aprovechando, se están robando las cosas que enviamos, los mismos criminales siguen a cargo. ¿Cómo es de que un pueblo que 24 horas anterior tuvo un terremoto devastador va a estar bailando en las calles y agradeciéndole a él lo que sucedió? Mentiras. Y la pregunta es si él está tan alejado de la realidad o está tan ausente de la realidad de este mundo, o que la gente que él tiene ahí trabajando le está mintiendo y lo está engañando de tal manera que debería de sacarlos a todos, porque eso es imperdonable. Sabemos la realidad que está pasando el pueblo venezolano, sabemos todo lo que está sucediendo en este momento, que estos criminales que dejaron a cargo están haciéndole la vida imposible. Estoy viendo yo todos los reportajes, todos los videos que ustedes me envían, donde están luchando contra las fuerzas que supuestamente tenían que ayudarles. He visto los videos de que los mismos militares y los policías robándose los productos de los almacenes, en vez de estar cuidando y protegiendo, ellos se van a robar usando los autos del gobierno que les han dado. Qué sinvergüenzas descarados. Pero oigan, es nuestra culpa porque nosotros sacamos a Maduro y no dejamos a estos criminales que nadie se explicó por qué. Como yo le dije a la administración, si nosotros en 1945 hubiéramos sacado a toda la gente que estaba tratando de reconstruir Europa y hubiéramos dejado a los nazis a que ellos tomaran decisiones y que ellos hicieran la reconstrucción de Europa, ahorita estaríamos hablando alemán, ahorita estaríamos saludando como ellos saludaban, porque ellos no se iban a hacer cargo de la mejoría del mundo, ellos iban a seguir con sus propias criminalidades. Esto es lo que pasó en Venezuela, y si no paramos esto ahora, en este momento, tenemos la oportunidad. Hay una división de Marines, enviémosla. Vamos a ayudarles a escarbar los escombros, a sacar todo, 21,000 Marines. Esos muchachos son fuertes, tienen maquinaria, tienen tanques que pueden remover, tienen los tractores, enviémoslos. Y si Maduro y su gente de criminales, Delcy y todos ellos se ponen en el camino, si Sin Cabello se luce otra vez tratando de parar la ayuda, ahí mismo lo agarramos y lo mandamos al helicoide que vaya a sufrir un poquito lo que ellos le hicieron a la gente. Eso es la respuesta. No estar diciendo de que ustedes están bailando en las calles. Comandante, uno trata de entender, después de ver imágenes de las que nos envían a tu barco,
es cómo el Estado en Venezuela no está actuando. Prácticamente quienes están haciendo rescates y buscando son todas esas organizaciones internacionales que llegaron, más de 24 países, y los mismos venezolanos con las uñas. ¿Por qué ese aislamiento del gobierno venezolano? Se acercan, como dice, con tropiezos, en algunos casos hasta robando, como lo encontró hasta la misma autoridad de Venezuela, y en otros casos solamente vigilando. ¿Qué vigilan? ¿Por qué no actúan? Este gobierno, estos militares fantoches, fueron puestos ahí para aterrorizar al pueblo. No están entrenados para hacer nada más. No están entrenados a apoyar y defender el pueblo. Ellos están ahí escogidos por el ayatollah sin cabello, este idiota que ahora se cree el gran líder y está obstaculizando los rescates. Él los puso ahí para aterrorizar y mantenerse en el poder. Y él mismo lo ha dicho, que él tiene toda esta gente que ellos pueden salir en cualquier momento a aterrorizar al mundo y por eso es que no lo pueden sacar. Lo único que están haciendo es exactamente eso. Por eso, como te digo, es increíble de que sigan ellos ahí. Hemos visto que cuando llegaron el grupo de rescate de El Salvador, 1 hora en el aeropuerto con un gran protocolo, que se saludaban, que bienvenidos, que te doy una bandera, que intercambiaban la bandera, que se daban un patch, que se volvían a saludar, que presentaban al otro, que marchaban. Y 1 hora, mientras la gente que está soterrada está muriendo, está suplicando ayuda, estos idiotas se preocupan más de un protocolo que no tiene ningún significado. Luego vienen y en vez de enviarlos directamente a donde estaban los damnificados, los metieron a un bus a que fueran a hacer línea a registrarse para poder ir a ayudar. Pasaron horas. En esas horas, solo entre la llegada y esas 3 horas que estuvieron esperando a registrarse, 4 o 5 horas donde pudieron haber estado escarbando, sacando y hubieran liberado a alguien, porque en estos casos horas cuentan, no ceremonias, no protocolos, no saludos. Eso es para el olvido. ¿Y cómo es que esta gente sea tan inepta, tan incompetente, de que no tienen el cerebro de decir, la gente está sufriendo, tenemos que ir a ayudar? ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen más preocupados a que hay que inscribirte. Trataron de hacer lo mismo con el Comando Sur. El oficial del Departamento de Estados Unidos que está a cargo de todos estos percances y estos desastres naturales, hay una oficina especial del Departamento de Estado, son los primeros que van a examinar qué pasó, qué tan serio es el daño, qué se necesita de inmediato para poder ayudar. Él llegó con un representante del Comando Sur, inmediatamente el malnacido de Sin Cabello lo paró, que no querían que pasara, les prohibió la salida. ¿Cómo puede ser que se tenían que ir a registrar? Y él le dijo que no. Por eso es que el comandante del Comando Sur llegó personalmente para ir a ver, y los primeros soldados que llegaron, si te das cuenta, no iban armados. Se dieron cuenta que todos estos criminales que están ahí risa y risa, ellos no se levantan, no pueden agarrar una piedra porque las señoritas se pueden romper las uñas. Los uniformes son muy bonitos para ellos ensuciarse, y estuvieron obstaculizándolos. Entonces dijo el comandante Sur, vamos a entrar. Y le dijo a Maduro, a este Sin Cabello, te quitas del lado o te quito la cabeza. Así que inmediatamente la gente entró, hicieron las cosas bien y ya empezaron a llegar los otros. Pero a partir de ese momento, todo el personal militar que está llegando van armados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la clase de los retos que le estaba dando Sin Cabello, y el comandante dijo, aquí venimos a salvar vidas, no a estar obedeciendo a criminales. ¿Cómo es posible que sigamos yendo a saludar a un prófugo de la justicia de Estados Unidos que tiene una recompensa de $25 millones, en vez de estarlo agarrando? Ahora es cuando deberíamos de hacerlo. Pero como te digo, yo sabía que todos estos que se pusieron a cargo, estos políticos, Marco Rubio, que nunca ha hecho nada en su vida, solo ha sido un político que lo pusieron de conveniencia para poderlo usar en el momento adecuado. Ahora él está ahí de que sí, que dijo en marzo que para abril tenían una gran sorpresa para los cubanos y que iban a tener Cuba libre. Mira, estamos esperando. Pero mientras ellos no entiendan de que Delcy, Sin Cabello y Padrino no son amigos de Estados Unidos, no son amigos del pueblo de Venezuela, no vamos a resolver nada.
Y María Corina, desafortunadamente, no es un santo milagroso que puede ir a cambiar las cosas. Es más, si ella entra ahorita, se estalla la guerra civil, ya que las emociones del pueblo están tan calientes, la gente está tan cansada que estamos a un pelo de empezar una guerra civil, y el que va a perder aquí es el pueblo, porque los colectivos están armados, ellos no. Comandante, durante todos estos días ha especulado mucho, usted lo abordamos en otro capítulo, el tema de posibles caletas con dólares, con oro, con armas e inclusive con droga. Dentro de los informes de inteligencia de Estados Unidos, ¿se tiene esa información? ¿Se está buscando o es una simple especulación? Mira, hay evidencia de que nos han dado creíblemente la evidencia algunos de los policías y jefes militares que sí son respetuosos, y ellos nos han enseñado de que sí hay drogas. Encontraron también evidencia de que había mucho del material para preparar las drogas. Encontraron que había algunas bolsas de dinero que quedaron soterradas y ellos estaban tratando de salvarlos. Vimos si los números de serie en realidad coinciden y si eran falsos o eran. La mayoría de los que encontraron sí son dinero real. Estamos hablando de billetes de 50 y 100 dólares, y obviamente pues estaban en una bodega, porque hay un lugar, dos bodegas que se cayeron, por lo que nos dijeron dos policías que han trabajado en esa zona mucho tiempo. Eso lo usaban ellos para almacenaje, y que sacaron, al nomás suceder el percance, sacaron un montón de cajas de ahí, que algunas se las llevaron por tierra para Trinidad. Trinidad ya fue alertada de que estuvieron injertando mucho de las drogas al país, y otras se mira que llegaron por la costa tratando de evitar las lanchas que tenían. Desafortunadamente, en ese momento, el Comando Sur y el Naval Force, Task Force 17, que está ahí ahorita, que es el portaaviones con las lanchas, estaban más preocupados en darle ayuda al pueblo y no poner atención a las lanchas que estaban saliendo. Ellos aprovecharon eso. Eso es la culpabilidad. Como te digo, ahora estamos alertas y no van a permitir que ninguna lancha pase, porque sabemos de lo que ellos están tratando de hacer. Pero como te digo, ¿por qué razón la gente se tiene que preocupar de que sus propios líderes, que se supone que tienen que apoyarlos, están ellos preocupados de salvar sus ganancias en vez de ayudar a la gente? Y que los que están soterrados, que pudieron haber sido salvados, porque si hubieran mandado a la gente en ese momento, 72 horas después de un percance, la vida muere. No se puede, el cuerpo no aguanta, por la sed, por los daños y todo. Y esa gente preocupada. Imagínate que al Comando Sur le dijeron que no podía entrar a la zona de La Guaira porque estaba totalmente destruida, que no había un lugar seguro en el puerto. Mandaron un dron porque habían dudas. ¿Y qué te parece que hay kilómetros que están perfectamente bien? No hay ni siquiera una rajadurita donde pudimos haber enviado todos los contenedores llenos de agua, de tiendas de campaña, de medicinas, de comida, todo lo necesario. Podíamos haber desembarcado todo el equipo pesado, porque los muelles están bien, no se cayeron como ellos dijeron. Obviamente no tenían interés en que se fuera a ver qué estaba pasando. Además de eso, la evidencia del mala construcción que hicieron es criminal. En Turquía descubrieron de que muchos de los constructores y oficiales del gobierno permitieron esa clase de travestías. Ahora deberían de hacer lo mismo en Venezuela y meter a la cárcel a todos los que son responsables, tanto los constructores como los que aprobaron esos proyectos y que dejaron que fueran hechos como se les dio la gana, no como tenía que ser. Por lo que usted me dice, lo que pudieron descubrir es que tanto el dinero como droga fue sacado 72 horas antes pues de que llegara el Comando Sur. Ahora, eso explica el por qué no permitían que ingresen a ciertos edificios, y que ciertos edificios en La Guaira estaban militarizados y que ni siquiera permitían rescates. Ustedes están tratando de hacer como un análisis de eso, qué es lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaban ocultando o siguen ocultando. Mira, ahorita la prioridad es salvar las vidas de la gente, y nos dimos cuenta que pues estos
payasos que están en uniforme trataron de evitar de que la gente se acercara a ciertos lugares y obviamente ¿por qué? Cuando ellos deberían de estar haciendo. Como me dijo a mí uno de los coroneles del Comando Sur que llevó un regimiento, me dice, es increíble, me dice, de que estos tipos aquí en Estados Unidos yo tendría a todos estos trabajando con las manos igual que las personas. Sin embargo, ellos están ahí viendo con unas caras de idiotas, solo observando, intimidando. Estamos muy molestos porque sabemos que un sargento que estaba detrás de una área de valla, donde había una cerca de metal, unos muchachos, una gente estaba protestando de la calle, de una calle ancha, y estaban ellos gritándole, insultándole, y uno de ellos, un sargento, agarró el rifle, se le acercó y le disparó al muchacho de 14 años en la cabeza y lo mató. ¿Por qué? Solo porque lo estaba insultando. Y salió corriendo y los otros que estaban alrededor de él ahí saludándolo y todo. Y dije yo, ahora sabemos quién es. A ese hay que meterlo a la cárcel y hacerle lo mismo, porque lo que hizo es imperdonable. En una emergencia, en vez de decir yo debería estar allá con una pala y una piocha ayudando a la gente, está matando gente inocente. Esa es la clase de gente. Esa es la razón de que ahorita estamos a un fosforazo de que la guerra civil empiece. La gente está cansada, ya tiene suficiente. Y no me extrañaría de que cualquier cosita estalle la guerra civil. Bukele desmonta toda la narrativa de los críticos y muestra que El Salvador no solamente mejora de manera exponencial en seguridad, sino que además muestra unos datos de crecimiento muy superiores a los de economías más relevantes. La realidad empírica, Bukele calla, silencia, deja completamente mudos a los más críticos y los datos lo reflejan. Vamos a hablar de todo ello. Cuando el presidente Bukele llegó al poder en El Salvador, los críticos utilizaban dos elementos para atacarle. Elemento número uno. Su programa de seguridad era demasiado heterodoxo, demasiado agresivo, con un enorme nivel de cuestiones sobre si se cumplían los derechos humanos. No olvidemos que los primeros derechos humanos que hay que defender son los de los ciudadanos de bien y que lo que ocurría en El Salvador es que las bandas campaban a sus anchas y asesinaban a cualquier persona prácticamente de manera impune. Número 2, la narrativa de que Bukele no tenía programa económico, que la economía era su punto débil y por lo tanto es verdad que en seguridad podría tener éxito, pero que la economía no funcionaba. En los dos aspectos, seguridad y economía, ha desmontado completamente, ha silenciado de manera inequívoca a los críticos. Fíjate, empecemos por la seguridad. Es una cosa increíble. En muy poco tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso de la región, uno de los más peligrosos del mundo, a ser uno de los países más seguros del mundo, incluso superando en las métricas de seguridad a Estados Unidos en algunos aspectos. Y esto es muy relevante, porque en El Salvador se ha pasado de tener miedo a salir a hacer la compra, a ir a trabajar, a que las familias se encontraban cada día aterrorizadas ante el avance de las bandas asesinas que campaban a sus anchas. Se ha pasado de eso a una evidencia empírica. La evidencia empírica es que hoy El Salvador es uno de los países más seguros de la región. Y esa seguridad ha venido con respeto absoluto al Estado de Derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos. Se inventaron todo tipo de historias para atacar al presidente Bukele, desde que se había detenido a una persona solamente por llevar tatuajes. Pero qué estupidez. Cuando llevas en los tatuajes el número de personas que has matado, eso no es obviamente que se te detenga por llevar tatuajes, sino por la evidencia de que esos tatuajes lo que reflejan es que eres parte de una banda criminal que te exige que te tatúes las víctimas a las que has asesinado y, por supuesto, que te pongas todos los colores y todas las señales y la imagen de esas bandas. Pero fuera de todo eso, la evidencia es que en seguridad, en El Salvador, los ciudadanos de bien hoy están muchísimo mejor
y viven con una tranquilidad que no habían conocido en décadas. Porque no olvidemos cuando hablamos de derechos humanos que los primeros derechos humanos que hay que defender son los de los ciudadanos de bien. Y cuando una persona cuando va a trabajar o va a hacer la compra o a llevar a un familiar suyo al hospital se arriesga a que le asesinen, le roben o le secuestren, entonces no estamos hablando de derechos humanos. Entonces estamos hablando de un sistema que ha fallado a los ciudadanos y que no cumple la principal característica de un Estado, que debe ser la protección de los ciudadanos de bien. Lo más importante, todo el proceso de mejora de la seguridad en El Salvador se ha llevado a cabo de manera absoluta y totalmente impoluta. ¿Por qué? Porque es increíble la exigencia de que en El Salvador la policía sea infalible y no se cometa ningún tipo de error. Por supuesto, si hay un error, se corrige. Pero es curioso que en países como Reino Unido, con los asaltos a los derechos humanos que ha habido, con los asaltos a los derechos de los ciudadanos de bien que ha habido, que en países como Estados Unidos, que en países como Alemania o como Francia, esa izquierda woke tenga la desvergüenza de decirte que es que en El Salvador hay riesgo de que no se esté respetando los derechos humanos. Cuando estamos hablando de países en los que ha habido asaltos a mujeres, asaltos a niñas, en los que ha habido actos terroristas, en los que se ha degollado a personas, etc. Y esta gente viene con esa superioridad moral que solamente se ponen ellos mismos. En fin, la evidencia es clarísima. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser el segundo país más seguro de toda la región, superando y con mucho a países como México, como Colombia, en los que, curiosamente, esa izquierda no te dice nada sobre el asalto a los derechos humanos, de los narcos, del narcoterrorismo, etc. En seguridad, Bukele ha silenciado completamente a todos sus críticos, tanto que los titulares sobre El Salvador han desaparecido ante la evidencia de unos datos muy positivos. Pero vamos a hablar de economía, porque decían que la economía era el gran factor de debilidad de Bukele. Ay, mis queridos amigos, resulta que las estimaciones de Bloomberg Economics, que son estimaciones conservadoras en general, lo que muestran es un país que crece muy por encima de, por ejemplo, México o de Brasil, tantos países del entorno gobernados por gobiernos de izquierda que están en estancamiento a pesar de tener el potencial para crecer de manera espectacular. La realidad, El Salvador crece mucho más, ha crecido muchísimo más y además está creciendo por encima de lo que ha sido la tendencia en una época en la que ha habido además elementos complicados, porque no podemos olvidar que a la economía de El Salvador le afecta el alza de las materias primas o le afecta también los riesgos comerciales, etc. Bien, pues un crecimiento muy potente, superior al 3%, y eso con unas estimaciones al año 2028 que son como mínimo diplomáticas y conservadoras. Muy importante también tener en cuenta cuál es la realidad de la inflación. Una inflación muy controlada. Es curioso que en Colombia el petrismo te esté hablando de El Salvador constantemente, el señor Cepeda, estén todo el día criticando a El Salvador, cuando en Colombia lo que tienen es un crecimiento muy por debajo de su potencial y además tienen más inflación. Es que esto es muy relevante. Por lo tanto, la combinación de control de inflación y de fuerte crecimiento es otro factor muy relevante. Pero muy relevante también es tener una posición fiscal que está muy bien controlada y por lo tanto estamos hablando de unas cuentas públicas que están bastante mejor de lo que se podía imaginar y de lo que decían los críticos, y además un crecimiento que junto a una inflación moderada refleja que la economía tiene unos niveles de crecimiento y unos niveles de potencialidad que se están poniendo en marcha de manera sólida. Por lo tanto, cuando te hablan de El Salvador
y te dicen que es que el presidente Bukele no es liberal, que es que las políticas que está llevando no son las políticas que se deberían hacer. Y aparecen todos estos personajes que desde su púlpito autoconcedido empiezan a hablarte como si se estuviesen hablando del Salvador desde un punto de vista de magistratura. La realidad es que lo que se ha conseguido en El Salvador es espectacular y que es un ejemplo para el resto de la región. Y es un ejemplo para Colombia. Controlar la violencia, devolver la seguridad a las calles, recuperar la tranquilidad para los ciudadanos de bien, fortalecer el crecimiento, darle al sector privado la capacidad de crecer de manera sólida en un entorno complicado y a pesar de ello con las mejores oportunidades para generar ese progreso y esa competitividad que necesita la economía, la realidad es que todos esos factores callan a todos aquellos que se han dedicado exclusivamente a hacer críticas desde una falsa autoridad moral autoconcedida, que por supuesto no tienen. Como llegaste hasta el final de este video, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los próximos videos.